Bienvenidos al módulo 4, donde vamos a hablar del plan de saneamiento básico y los programas prerequisitos necesarios para el sector cárnico. Vamos a empezar a hacer una pequeña definición de qué es un plan de saneamiento básico. Es un conjunto de actividades socioeconómicas que se logran desarrollar dentro de los establecimientos a través de procedimientos, actividades específicas que nos van a ayudar a controlar cualquier tipo de hallazgos negativos que vayan a generar una contaminación. Entonces, dentro del plan de saneamiento básico tenemos 4 programas fundamentales. El primero de ellos es el de agua potable. ¿Qué me pide la normatividad? ¿Cuál es el decreto del que habla del agua potable? El decreto 1575 del 2007. Este me habla que esa agua que yo considero potable debe cumplir con unas características tanto físicas, químicas y microbiológicas para que no vayan a generar una contaminación mayor. Entonces, vamos a empezar sabiendo que tenemos que tener un suministro de dónde viene el agua con el que pretendemos nosotros hacer todas las actividades de limpieza y desinfección para que esto no vaya a volverse contraproducente. Entonces, lo primero es saber cuál es nuestro suministro para saber de allí cuál es el procedimiento post que debo realizar. Tener en cuenta cuál es el sistema de distribución del agua. La red de distribución debe estar en muy buen estado, debe ser de fácil limpieza, resistente a la corrosión, no debe tener ningún tipo de elemento que dificulte de pronto este tipo de actividades, como lo van a apreciar en las imágenes que van a ver a continuación, cómo se puede ver marcada la corrosión. Hay una definición y es súper importante entender qué es el agua no potable. ¿Qué podemos hacer con el agua no potable dentro del establecimiento? Por eso es súper importante partir de una caracterización e identificar qué tipo de agua tengo yo en mi establecimiento para hacer las actividades de limpieza y desinfección. Entonces, si mi agua no es potable, básicamente no podría realizar nada, porque esto se vuelve una actividad de riesgo y de contaminación para este tipo de productos cárnicos. Entonces, realmente con el agua no potable no podríamos realizar ninguna actividad. Tanques de almacenamiento. Entonces, debemos tener un suministro que nos permita realizar todas estas actividades y garantizar al final la inocuidad de los productos. Entonces, ¿por qué es tan indispensable tener una reserva de agua y disposición de agua? Porque entonces, ¿cómo garantizamos nosotros el lavado de manos? ¿Cómo garantizamos el lavado de utensilios? La limpieza desde las superficies. Entonces, es indispensable siempre contar con reservas de agua. Bueno, el tanque de agua, los lugares donde yo voy a hacer el almacenamiento de esta agua como contingencia para garantizar las actividades, debe ser de materiales sanitarios que no sean porosos, que sean permeables, no absorbentes, acabados lisos, que no tengan grietas, que no estén con imperfecciones que ayuden a facilitar el crecimiento de microorganismos. Es súper importante que si vamos a tener estos tanques grandes que usualmente vemos en algunas casas, en algunos establecimientos comerciales que tienen capacidades de 500, de 1000 litros, estos deben poseer tapa para evitar la contaminación todo el tiempo. Ellos también traen unos pequeños orificios, los cuales también se deben sellar, preferiblemente con mallitas para evitar ingresos de cualquier tipo de animal que pueda generar esa contaminación. Es súper importante que si de pronto no tenemos un tanque de almacenamiento, pero la norma me está pidiendo que yo cumpla con esta característica de garantizar las actividades mínimas de limpieza y desinfección, ¿cómo lo puedo hacer? Yo puedo tener reservorios, recipientes más pequeños dentro del establecimiento con agua potable, la cual no debe almacenarse por más de una semana. Se debe hacer uso de esta agua, volver a lavar, desinfectar completamente el recipiente y debe poseer las mismas características, deben ser de fácil limpieza, material sanitario, que no tenga porosidades y que tenga su respectiva tapa. Se debe rotular ese contenido cuando están dentro del establecimiento para que se entienda lo que tiene internamente el recipiente y se respete y se cuide el agua que está allí. El segundo programa de saneamiento básico es el de manejo integrado de plagas. Entonces, primero definamos qué es una plaga. Es un organismo vivo que puede aumentar considerablemente su población. Entonces, cuando esto pasa, la presencia de esto se vuelve un poco molesta, pudiendo dañar la infraestructura, los bienes que constituyen de pronto esta edificación o organización.
Dentro de estas también hay unos tipos de plagas que van a generar enfermedades que se transmiten a través de los alimentos por contacto con este tipo de vectores. Tipos de plagas. Tenemos 4 tipos de plagas que en el sector cárnico tenemos mayor presencia, y una son las moscas. Debemos cambiar el concepto de carnicería, como anteriormente se le decía a los expendios de carne, y es que no es normal que existan moscas dentro de un expendio de carne, porque hemos entrado a normalizar ese tipo de conceptos, porque la fuente de contaminación de una mosca sigue siendo la misma. Entonces es súper importante que no nos familiaricemos con esos contextos y conceptos tan errados que hemos venido arrastrando durante años. Cucaracha, pues la cucaracha, sobre todo la americana o la alemana, que es un poco compleja de manejar y también traen muchas enfermedades. Ahora vamos a ver cada una de estas y especificando pues cuáles pueden ser esas enfermedades que ellas pueden llegar a transmitir. Tenemos las ratas y también los ratones, que son como las plagas que más encontramos. Entonces vamos a hablar de la cucaracha. La cucaracha normalmente habita en un lugar húmedo, oscuro, le encantan los dulces, los pegamentos. Las especies adultas normalmente pueden llegar a vivir dentro de 2 a 3 meses sin alimento y 1 mes sin llegar a tomar agua, por eso es que tienen tanta resistencia y es difícil de contrarrestar su población. Tiene 6 patas largas, espinosas, que permiten mover rápidamente, casi a través de cualquier superficie. Ese sería el ciclo normalmente de la cucaracha americana. ¿De dónde son provenientes? De los sistemas de desagüe. Por eso es súper importante que revisemos cómo está nuestra locación a nivel físico, porque el control integrado de plagas que nos piden a nosotros tener siempre debe enfocarse primero desde la prevención. ¿Y cómo prevenimos nosotros? Desde la limitación física en el establecimiento. Tenemos otro tipo de cucaracha, que es la cucaracha alemana. Esta es transmisora también de muchas enfermedades como la disentería, gastroenteritis, fiebre, poliomielitis, y puede llegar a contaminarse en los alimentos por materia fecal de esta. El ciclo de vida es de 4 a 3 meses de vida. La hembra produce de 4 a 8 tecas, que son unos pequeños huevitos. Dentro de estos huevitos pueden almacenar hasta 30 animalitos dentro. Entonces es súper importante entender qué tan rápido puede llegar a crecer este tipo de población y qué tan molesta puede llegar a ser, ya que esta cucaracha suele, al reproducirse o tener refugio en pequeños orificios, vitrinas de exhibición, equipos donde está toda la parte eléctrica, y cuando ya llega hasta esta instancia es muy difícil contrarrestarla. Mosca. Son portadoras de enfermedades y pueden infestar todo tipo de instalaciones. Se ven atraídas por alimentos, incluyendo esta característica que es de las carnes. Les encanta estar en la basura. El ciclo de vida de esta es que suelen poner huevos de 120 a 150 en la incubación. Duran solamente 8 horas a 3 días. Vamos a apreciar la siguiente imagen, donde vamos a poder apreciar que el ciclo de vida de una mosca es muy similar al de una mariposa. Entonces tenemos primero la mosca ya en estado de adultez, que mide de 6 a 7 milímetros de largo, con una envergadura de 3 y 15 milímetros. Pone los huevitos de la mosca, que pueden llegar a medir de 1 milímetro de largo. Cada hembra produce de 600 a 900 huevos. Del huevito sale la larvita de la mosca. Cuando crece, pues toda la capacidad que tiene, que puede llegar a medir de 10 a 11 milímetros de largo, se vuelve una pupita de la mosca, que en forma de barril, resistente, y puede llegar a medir de 5 a 6 milímetros de largo. Esta pupita se reserva hasta que ya posteriormente se reproduce o sale de allí la mosquita. Las ratas de hábitat nocturnas se alimentan de noche, especialmente en las áreas donde se almacenan alimentos o desperdicios orgánicos, es decir, los residuos o basuras. Los ratones normalmente pertenecen a una familia de los roedores y su periodo de gestación es de 13 días. Estos tienen un ciclo de vida de 1 a 2 años de vida. Son portadores de enfermedades como la leptospirosis y enfermedades víricas. El ratón. Hay una pequeña diferencia entre el ratón y la rata, es básicamente visual.
porque ambos son portadores de enfermedades como la leptospirosis, pero los diferencia su tamaño y características a nivel de color. El ratón es un poco más pequeño, su cola tiende a ser un poco más larga que su cuerpo, el ciclo de vida también es aproximadamente de 1 año. Las hembras pueden empezarse a reproducir de 6 a 8 semanas de vida, estas pueden parir hasta 10 veces en el año y cada camada puede llegar hasta tener hasta 12 individuos, por eso es que su reproducción es tan grande también. Signos de infestación. ¿Cuándo sabemos que tenemos signos de infestación dentro del establecimiento? Cuando encontramos cuerpos vivos o muertos de animales, excrementos, encontramos el olor, las manchas, huellas, larvas, crisálidas, o algunos orificios o alimentos rasgados, empaques, envolturas que nos empiecen a generar este signo de infestación, y ya es allí donde debemos empezar a tomar medidas. Siempre creemos que lo primero que tenemos que hacer es llamar al control de plagas, que es el enfoque químico. La norma nos estipula que nosotros sí debemos llevar un control integrado de plagas, y cuando encontramos esta definición nos vamos a encontrar que hay de forma física y química, siendo la física la manera preventiva adecuada con la que debemos nosotros iniciar. Primero, una manera preventiva de hacerlo es evitar la acumulación de los residuos. Mantener los alrededores adecuados, sin pastos altos, sin acumulación, porque pues cada establecimiento tiene una característica según su posición geológica diferente. Almacenar adecuadamente, no pegados a la pared ni al piso, dejar una distancia de 15 centímetros dentro de este tipo de lugares para lograr hacer un almacenamiento. Verificar que las puertas y ventanas cierren herméticamente, las instalaciones sean adecuadas, no tengan orificios, no tengan fisuras las paredes. Realizar una buena limpieza y desinfección, y sobre todo colocar en los desagües rejillas anticucarachas que estén completamente fijas. Hay que evitarle, segundo, la obtención del alimento, porque la plaga llega porque nosotros involuntariamente o de pronto no nos estamos fijando que le estamos suministrando el alimento. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no tenemos también unas actividades de limpieza y desinfección exhaustas, o sea, suficientemente adecuadas. Entonces quedan los residuos y estos van a seguir llegando aquí porque hay derrames de líquidos, de residuos en general. ¿Qué podemos hacer? Evitarle entonces la obtención de ese alimento. Evitar el acceso, tapar bien los reservorios, las basuras, las puertas, orificios, colocar angeos en ventanas, colocar rejillas antiplagas. ¿Cómo evitamos el alojamiento? Sellar o resanar fisuras, grietas, aberturas, espacios, mantener limpios y libres de materiales en desuso alrededor del establecimiento. Almacenar en estivas todo tipo de material que vayamos a utilizar 15 centímetros de altura sobre el piso y proteger bien las instalaciones eléctricas. Ese sería nuestro método de control físico. Ya si encontramos que no logramos establecer este control físico y ya tenemos una infestación demasiado grande, optamos por el control químico. Ya sería contratar una empresa que cumpla con todos los requisitos, que tengan los permisos sanitarios ante las entidades, ¿cierto? En el caso de Antioquia, Dirección Seccional de Salud, que posea los permisos de habilitación, que todas las personas que vayan a hacer la aplicación tengan la idoneidad y hayan tenido algún tipo de curso, técnica sobre la aplicación de productos químicos, y que nos suministren todas las fichas técnicas y que esos productos tengan permiso por el ICA, por el INVIMA, que es la entidad de regulación. Los efectos adversos de los plaguicidas en el ambiente, por eso siempre reforzamos nuevamente lo que dijimos hace un momento, y era que el control debe ser preventivo, o sea, físico, antes de llevarlo al químico, ya que esto tiene unos efectos en el medio ambiente, como la contaminación del agua, los alimentos, la destrucción de microorganismos que resultan beneficiosos para el control de determinadas plagas, la intoxicación y muerte de los animales domésticos, y disminuye la biodiversidad. Mayor resistencia de plagas, requiriendo futuras aplicaciones, mayor dosis y mayor exposición a ese tipo de productos, también al del personal operativo.
El tercer programa del plan de saneamiento básico es el manejo adecuado de los residuos sólidos. Es lo que comúnmente nosotros conocemos como basura. Se trata de objetos, materiales, sustancias, elementos sólidos, sobrantes, inservibles de la materia prima usada dentro del proceso, que algunos son aprovechables y otros no son aprovechables. Entonces, dentro de esos residuos sólidos, cada empresa, dependiendo de su actividad, produce diferentes residuos. En el sector cárnico, ¿cuáles serían los principales residuos? El orgánico, ¿cierto? Y los sobrantes de las actividades de desposte, cuando tenemos una canal, ese sería uno de nuestros principales, todo lo que conocemos como hueso blanco o calancos dentro del término que manejan los expendedores de carne. No, es un poco más coloquial, pero de pronto así pueden lograr comprender este tipo de conceptos. Es el tipo de residuo que más abarca en estas instalaciones, y si no se da un buen uso, un buen manejo, puede llegar a tener una connotación negativa a nivel ambiental, ya que aún se encuentra con ese tipo de residuos en la calle porque no hacen un buen uso y evacuación de los establecimientos. Dentro de esos desechos orgánicos, entonces, están los inorgánicos también, como por ejemplo las envolturas donde viene empacada la carne, desperdicios desechables que de pronto utilicen el personal para consumir dentro de las instalaciones, y tenemos algunos desechos peligrosos como envases de plaguicidas, el mercurio que traen las lámparas también nos vuelve un material peligroso. Entonces son de menos cantidad de producción dentro de las instalaciones, pero igual hay que saber muy bien su clasificación. Entonces, en esta clasificación es súper importante que tengamos claro básicamente qué tipo de residuo estoy generando y cuál debe ser su aprovechamiento y qué debo hacer con cada uno de ellos. Entonces, si son orgánicos, sabemos que no podemos dejarlo fuera de temperatura, ya que me generaría mayor contaminación, me atraerían plagas, moscas dentro de esas que son bastante molestas, y a su vez generaría olores dentro del establecimiento. Entonces, el manejo con este tipo de residuos es refrigeración mientras se define posición final. Por otro lado, tenemos también las bolsas en las que vienen en contacto con la carne cuando manejamos empacados al vacío. Es súper importante entender que esta bolsa, cuando se va a desechar, en lo posible, si se puede retirar el exceso de agua-sangre para que eviten olores molestos mientras el carro recolector hace su servicio, sería de gran ayuda. Dentro de esas características, deben estar protegidos con tapa, deben ser de un material sanitario, resistente con paredes impermeables y antioxidantes, con base rígida que permita la estabilidad y que facilite el lavado y el manejo dentro del transporte. Ubicación estratégica, visibles, identificados y marcados, y contar con una bolsa de color adecuado, preferiblemente de la misma con la que tiene el recipiente, y deben ser lavados con una frecuencia igual a la de recolección de desinfectados y secados posteriormente. El manejo de los residuos, entonces, parte primero de entender de que hay una recolección interna. Es súper importante no generar fuentes de contaminación cruzada, sacando los residuos en un momento en el que se tiene una producción y hay una exposición. De cierta manera, por eso se debe hacer de manera adecuada. Es súper importante también ustedes conozcan un poquito de la clasificación de acuerdo a la resolución 2184. Hizo una actualización porque anteriormente teníamos demasiados colores y eso generaba un poco de confusión. Esta resolución nos unificaron en 3 colores los tipos de residuos que podemos llegar a generar. Color negro. El color negro básicamente sería para los residuos no aprovechables que no puedo reutilizar en el proceso, pero tampoco puedo reciclar. Ejemplo de estos: papeles de baños, envolturas de alimentos. También nos dejaron el color verde. El color verde es para todo lo que consideramos nosotros como material orgánico o residuo orgánico. ¿Cuál es nuestro residuo orgánico principal? Todo lo que son astillas de hueso que se pueden generar dentro de la sierra, huesos, todos los pedacitos de gordos, de grasa que de pronto no vayamos a reutilizar,
o que estén en estado de descomposición entrarían a ser nuestros residuos orgánicos, que requieren un trato especial y que recuerden que se debe hacer en refrigeración para evitar malos olores, mayor descomposición y generar un enfoque negativo que pueda llegar a traer plagas. Por último, tenemos el recipiente de color blanco, que es para todo lo que tiene que ver con reciclable, es decir, que es lo aprovechable. ¿Dónde deben estar ubicados? Deben estar ubicados en la zona donde se genere, es decir, en la fuente de generación. Hasta allí va el conjunto del plan de saneamiento básico. Ahora hablemos un poco de los programas prerequisitos. Entonces, dentro de los programas prerequisitos nos vamos a encontrar con el plan de capacitación continua. Para esto debemos diseñar un cronograma con temas específicos, porque todos los manipuladores del sector cárnico deben poseer conocimientos en el sector, básicos para este sector, que no vayan a generar una fuente de contaminación por desconocimiento. Entonces este programa se enfoca en desarrollar estas habilidades, estas técnicas y estos conocimientos en el personal manipulador. Otro programa prerequisito es el programa de trazabilidad. Se busca que logremos rastrear en el eslabón de la cadena alimentaria todo el proceso que tuvo este producto cárnico antes de llegar a nuestras manos y posterior después de llegar al consumidor final. Entonces la trazabilidad siempre me va a medir el antes, el durante y el después. Otro programa prerequisito que nosotros tenemos es el programa de mantenimiento. Se busca que las instalaciones, las edificaciones, los equipos y las herramientas que utilicemos no vayan a ser una fuente de contaminación en el producto cárnico. Es por esto que se debe diseñar un programa documentado donde se establezcan frecuencias de mantenimientos preventivos para evitar este tipo de situaciones y factores de riesgo que puedan generar esta contaminación al alimento. Esos serían los programas prerequisitos y los documentos, los programas que hacen parte del plan de saneamiento básico. Es importante que tengan claro que para esto el establecimiento debe documentar y diseñar todos los procedimientos en cada uno de estos programas para garantizar la inocuidad de los alimentos.